Buenas tardes a todos, los saludo en el amor de nuestro amado Jesucristo. En esta hora vengo a dar una prédica que se titula La autoridad de Jesucristo trae liberación de toda maldición. En esta prédica nosotros vamos a aprender cómo vienen las maldiciones a nuestras vidas, que es algo bien delicado. Es algo delicado que toda persona tiene que tomar en cuenta. Las personas muchas veces vivimos y no nos damos cuenta que hay cosas que nos vienen a nosotros y trae maldición, las cosas que hacemos. Entonces es importante que nosotros sepamos estas verdades, ¿no? Para apercibirnos, para que esto no se dé en nuestra vida. Y bueno, primero que nada debemos de decir que la única manera de que podamos romper con toda maldición es que nos volvamos a Dios, es decir, que recibamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es la única manera. No hay otra manera porque es solamente Dios el que rompe toda maldición en un ser humano. Así como ya hemos visto que a través de la confesión de pecados, ¿no? Lo confesamos a nuestro Padre Celestial, a Dios, y ahí trae liberación. Asimismo, aquí también las maldiciones es por el pecado, ¿no? Todo es por el pecado. El pecado siempre va a traer maldición a la vida de un ser humano, así como la obediencia a la palabra va a traer ¿qué? Bendición. Entonces, tenemos que entender estas cosas. Es simplemente la palabra de Dios. Acuérdense que cuando nuestro Padre Celestial hizo los mandamientos, ¿no? Y ahí usted lo puede ver también en su palabra, en Deuteronomio 28, ahí está qué es lo que nuestro Padre Celestial dice acerca de las personas que obedecen su palabra, que viene a su vida, y aquellas personas que desobedecen su palabra, o sea, los que no hacen su palabra, ¿no? O sea, pecan, porque la desobediencia a Dios es pecar. Entonces ahí vienen todas las consecuencias. Bendiciones a través de la obediencia y maldiciones a través de la desobediencia. Y ahí no habla de enfermedades. Usted lo puede ver. En este momento yo no puedo porque sería muy extensa esta prédica, pero usted lo puede leer en la Biblia, que es la palabra de Dios, y ahí Él nos enseña, nos instruye. Y a través de esto, nosotros también tenemos que darnos cuenta que lo que nosotros hagamos como seres humanos va a repercutir en la vida, por tanto, de nuestras familias, de nuestra descendencia, porque eso fue algo que nuestro Padre dejó escrito en su palabra. Dice en Éxodo 34:7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces aquí vemos que las maldiciones vienen de generación en generación. Aquel que peca, esa maldición que está haciendo, no ese pecado, va a su generación, a su hijo, a su nieto, a su bisnieto y a su tataranieto. Son 4 generaciones que son malditas por uno. O sea, cuando usted peca, usted trae maldición a la vida de su descendencia, ¿no? Y hay dos tipos, vamos a dividir estas maldiciones en dos tipos. Uno es por pecado propio. ¿Qué son los pecados propios? Que uno hace, tú mismo. Los pecados que tú has hecho durante toda tu vida, desde que ya tienes uso de razón, tú comienzas a hacer lo malo, ¿no? Porque sabes bien lo que es bueno, que es malo, y tú decides hacer lo malo. Entonces ahí hay pecado. Y eso trae maldición a tu vida. Espíritus entran a tu vida. Tenemos que entender esto. ¿No? Y esos espíritus se encargan de qué? De que la persona haga más cosas malas. Y así, cuanto más tú abres la puerta al enemigo, al diablo, entonces más espíritus vienen a tu vida. Porque, por ejemplo, tú cuando eres pequeño comienzas a mentir. Ese es un principio, comienzas a tener ese pecado. Es pecado mentir. Entonces comienzas así. Luego comienzas a robar. Va aumentando, ¿eh? Va aumentando el grado comienzas a insultar a tus padres, deshonrar a los padres. O sea, comienzas a hacer maldad tras maldad. Y eso hace el pecado. El pecado te incita a hacer más maldad. Pero cuando tú te arrepientes, cuando tú dices, no, yo no puedo hacer, yo no puedo vivir de esta manera, entonces ahí hay un cambio, pero ahí tiene que haber un arrepentimiento. Y sobre todo, que si tú vienes a los caminos de Dios, te haces un hijo de Dios, recibiendo a Jesús como tu Señor y Salvador, entonces allí es que se rompen estas cosas, ¿no? Que tú las puedes romper en un momento vamos a decir cómo uno rompe estas maldiciones, porque son importantes que todo hijo de Dios sepa
que nosotros como hijos de Dios tenemos la bendición de que se rompan nuestras maldiciones. ¿Por qué? Porque Jesús en el madero hizo todo en esa cruz, dando su vida. Él pagó el precio por todo pecado y toda maldición de cualquier persona que le crea a Él, ¿no? Que lo reciba a Él. Dice en Colosenses 2, del 13 al 15, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí él triunfó, Jesucristo triunfó sobre toda potestad, hueste de maldad, lo que sea, porque hay diferentes grados de jerarquía de demonios. Entonces, en las personas trabajan diferentes grados de jerarquía, desde el más pequeño hasta un más grande, vamos a decirlo así para que usted me entienda, ¿no? Del más pequeño demonio hasta el más grande demonio que hace cosas ya maldades extremas, ¿me entiende? Por eso hay personas que usted las ve que son malignas de verdad, o sea, que tienen una maldad en sus corazones, en su vida, ¿no? Grande, porque usted lo puede sentir a veces cuando habla con esta persona, su mirada, ¿no? Porque esos espíritus hacen que esa persona haga lo malo y lo incitan a hacer más maldad, y cuando el ser humano acepta cometer más pecado, entonces más maldad viene de su vida y eso trae mucha maldición. Entonces, ya estamos entendiendo que la palabra de Dios se cumple. Porque por eso es que nuestro Padre dejó la Biblia para que nosotros al leerla entendamos por qué vienen tantas cosas en nuestra vida, por qué viene ruina, ¿no? Y uno de los mayores pecados que tiene el ser humano y que el mundo vive, porque está engañado por el diablo, que ha hecho creer a la gente que las tradiciones de sus familias es lo primero en vez de la palabra de Dios, como por ejemplo la idolatría. ¿No? Hay muchas religiones que tienen idolatría, idolatran imágenes, santos, vírgenes, animales, ¿no? Y esas son las diferentes religiones de todo el mundo, ¿no? La verdadera palabra de Dios que nos enseña en la Biblia nos dice que solamente adoremos a Dios. Es a Él nada más, a nadie más. Usted se postra ante Dios y Dios está en todos lados, así que usted se arrodilla y usted le habla con Él y le dice, Padre Santo, yo aquí me postro delante de ti y te adoro, te glorifico, te exalto, te pido perdón, así, en cualquier lugar, pero no ante ninguna imagen, ante ningún objeto, nada, porque eso fue el primer mandamiento que Él nos ha dado, ¿no? Que no te harás imágenes delante de mí para adorarlas, ni lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en ningún lugar. Entonces tenemos que obedecer esta palabra, pero el mundo está engañado. Entonces, la persona que lee la Biblia comienza a entender la verdad. Por eso dice la palabra, y la verdad te hará libre. La verdad está en la palabra de Dios. Eso te hace libre de qué? Primero de la condenación, porque te saca de cualquier religión que no sea el Evangelio, que el Evangelio es lo que te dice, te dirige a Dios, ¿no? Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, porque Jesucristo es la palabra de Dios, dice que es el verbo hecho carne. Entonces, Él vino para enseñar Él mismo lo que Él era, ¿no? Porque Él es la palabra, así que Él enseñó lo que nuestro Padre Celestial es, porque Dios es su palabra. Entonces, Él lo enseñó viviéndolo Él mismo, aquí cuando vino a la tierra, enseñando lo bueno nada más, porque eso es como nosotros, como hijos de Dios, debemos de vivir. Entonces ya sabemos que las maldiciones vienen por la desobediencia. Cualquier cosa que usted haga en su vida, esos son pecados propios, entonces va a venir maldición a su vida. Usted trae pecado a su vida. Entonces, y esos pecados que usted hace también van a venir como consecuencia a sus generaciones si usted no las rompe. Hay que romper todas esas maldiciones. Entonces, ya dijimos, ¿no? Que vienen maldiciones por pecados propios, todo pecado que usted hace, ¿no? Lo que sea. Vamos a decir unos cuantos pecados para que usted entienda qué pecados son. Pecados propios son los que cometemos nosotros, que pueden ser idolatría, ¿no? Ya sabemos que es idolatría, ¿no? Adorar imágenes, santos, lo que sea. Jurar en vano, deshonrar a los padres, fornicar, adulterar, asesinar, abortar, robar, mentir, codiciar, chismosear, quejarse, decir groserías, odiar, enojarse, pelear, ¿no? Hacer contienda, resentimiento, violencia, fraude, calumnia, insultos, malos pensamientos, brujería, hechicería, ¿no? Ir a chamanes, o sea, nada de esas cosas, ¿no?
los que leen las cartas, la avaricia, la envidia, celos, incesto, violaciones, glotonería, orgullo, alcoholismo, drogadicción, todo abuso que hayamos hecho, ¿no? Aprovecharnos de la gente, eso es pecado, ¿no? Lo que declaramos con nuestra boca para hacer mal, para decir y hablar mal de alguien, maldiciéndolo, ¿no? Este es un bueno para nada. Cuando usted dice, o este es bueno para nada, o este es una, ¿no? Con una grosería, se está maldiciendo allí. Entonces, todo eso es pecado. Todo eso es pecado. Y así usted mismo está haciendo que sus pecados vayan a sus generaciones venideras. Entonces, usted tiene que tener mucho cuidado, porque esos espíritus entran en usted, se mantienen en usted y saltan de generación en generación. Usted cuando tiene un hijo, ahí va a saltar. Cuando su niño comience a pecar, porque normalmente el ser humano peca y entran allí, entonces ahí se va a meter y entonces su niño también va a tener esos pecados que usted mismo ha hecho. Por ejemplo, también quiero dar un ejemplo. Cuando usted hace brujería, escúcheme bien, cuando usted hace brujería, o sea que usted lo hizo, usted fue una persona para que hiciera brujería y muchas veces está haciendo mucho daño, aún llega a la muerte, sobre sus generaciones va un espíritu de muerte. Usted está maldiciendo de esa manera a sus generaciones. Mire, cuán grave es esto. Entonces, usted tiene que tener mucho cuidado, porque muchas personas, sus familiares, sus antepasados han hecho brujería, han hecho que hacen limpias. Eso es brujería. No hay brujería buena, no hay la brujería es brujería y siempre va a ser mala. Lo único que nosotros hacemos como personas, como hijos de Dios, debemos orar, ir al Padre, ir a Dios y pedirle a Él. No se puede ir una persona para que te rece, para que te haga trabajo de lo que sea. No, nada de eso. Todo eso es diabólico. Entonces usted tiene que entender estas cosas. Tiene que entender estas cosas. Nosotros solamente vamos al Padre y le oramos y le pedimos, Señor, te pido esto, o lo cual que nosotros querramos. Pero es a Dios, no es a ninguna persona, porque eso trabaja con el diablo. Tenemos que decir la verdad. La gente tiene que saber la verdad. Entonces tenemos que tener conciencia de lo que estamos trayendo maldición a nuestras vidas. Entonces ya le dije, si usted ha ido a que se le haga brujería, va a traer muchísimo espíritu de muerte en su hogar. Entonces tiene que tener mucho cuidado. Tiene que tener mucho cuidado con todas esas cosas que usted hace. Por ejemplo, una persona que ha violado, sus generaciones han violado, entonces en su familia van a ser violados. Entonces, porque ese es la justicia, ¿no? Es la justicia que está en la palabra. Tiene que haber una justicia en cada ser humano. Una persona que hace lo malo no puede recibir bendición, ¿no? Tiene que pagar y lamentablemente lo que usted haga va a repercutir en su descendencia. Por eso tiene que tener mucho cuidado con todo lo que hace. Uno tiene que tener criterio. Por eso uno tiene que apartarse del mal. Y el Evangelio, cuando usted viene a los caminos de Dios, nunca le va a decir que haga lo malo. Siempre le va a decir, sal de eso, sal del pecado, deja de mentir, deja de robar, deja de decir groserías, porque uno mismo lo va sintiendo. Porque es Dios mismo transformando tu vida. Cuando tú te acercas de verdad a Dios, cuando tú le pides de corazón, ya no quiero vivir en esta manera mala de vivir. Trae pobreza, la idolatría trae pobreza porque usted no le está dando el lugar que se merece a Dios. Dios es el primero. Dios es el que le está dando a usted lo poco o lo mucho que usted tenga. La gente no sabe eso, pero es Dios quien permite lo que usted tiene. Así tenga usted un hijo, así tenga usted una persona querida, Dios lo permitió. Aún usted no lo merezca, pero es su misericordia que Dios da. Y eso es lo que la gente no entiende. La gente piensa que todo, ay, yo tengo esto porque me lo merezco. Si nosotros nos ponemos a pensar qué merecemos, nosotros ya no vamos a querer que nos dé lo que merecemos. Hemos hecho lo malo, no merecemos nada, pero Dios tiene misericordia. Entonces, tenemos que entender esta palabra. Esta palabra es Dios misma dándola para que usted entienda y usted salga de toda maldición. Él ya no quiere que usted viva así. Entonces ya sabemos que son pecados propios lo que usted va a hacer y que va a venir a su descendencia, ¿verdad? Y como usted a sí mismo, usted está trayendo maldición a su vida, así también ha venido a usted maldición por sus antepasados. La palabra nos enseña que en Éxodo 34:7, que ya leímos, nos dice, ¿no? Que viene maldición sobre nuestros hijos, ¿no? Sobre la iniquidad de los padres, sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces allí vemos que hay una maldición para
para nosotros por medio de nuestros antepasados. Se han hecho brujería, se han violado, se han robado, se han hecho fraude, tanta maldad que puede haber. Entonces, toda esa maldad viene a nosotros también. Cuando nosotros comenzamos a pecar, los espíritus entran. Los espíritus inmundos, los demonios, entran a través del pecado. Entonces, tenemos que entender esto. Y entra para toda persona. Esto no es solamente para un grupo limitado. Pero cuando nos hacemos hijos de Dios, entonces allí nosotros paramos esto. Pero tenemos que comenzar a obedecer, tenemos que comenzar a caminar en la palabra. Entonces allí nosotros ponemos un alto a esto, porque entonces ya no estamos pecando. El pecado es que origina que eso no pare, que eso se mantenga en un hogar, en una familia. Pero cuando uno decide obedecer a Dios, creerle a Dios, venir a los caminos de Dios, eso va a parar. El ambiente de un hogar cambia. Porque tú mismo cambias. Ya no eres la misma persona que pecaba, que era renegón, que era enojón. No, tu carácter cambia. Ya tienes paciencia, ya hay alegría, ya hablas de otra manera, no enojándote todo el tiempo, ¿no? Hay paz, Dios te da paz, ¿no? Y eso mismo comienza a venir también a tu hogar. Entonces es importante que nosotros entendamos estas cosas. Jesucristo dio su vida para salvarnos del pecado y de toda condenación de maldad que iba a venir a nuestras vidas. Pero muchas veces esos demonios están en nuestras vidas y no se quieren ir. Por eso es que necesitamos sacarlas. Y aquí vamos a aprender a sacarlas. Entonces ya hemos entendido, ¿no? Que los pecados traen consecuencias de lo que hacemos nosotros mismos y de lo que nuestros padres, nuestros antepasados han hecho, ¿no? Hasta nuestra cuarta generación. Entonces ya sabemos que hubo mucha maldición. Por eso comenzamos a entender cómo a veces en las familias hay cánceres. Hay cáncer que va de generación en generación. Eso es una maldición. Enfermedades que vienen de generación en generación son una maldición. El carácter, la violencia, hogares donde hay pura violencia, violencia. El hijo sigue igual y los nietos siguen igual, ¿no? Y violencia, eso es maldición generacional. Porque hay espíritus de violencia allí, de enojo, de ira, de rencor, de resentimiento, ¿no? Que no paran y saltan de una generación a otra, ¿no? Pero cuando nos volvemos a Dios, nos hacemos hijos de Dios, ahí sí podemos parar, porque nosotros tenemos la autoridad de Jesucristo y es la que va a darnos esa libertad de toda maldición. Dice en Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, eso nos enseña, hay que renunciar a toda impiedad. Impiedad es maldad, perversidad que hemos hecho, ¿no? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Luego de renunciar, nosotros tenemos que tomar la autoridad de Jesús y cancelar y destruir toda obra del enemigo en nuestra vida. Porque la palabra de Dios nos dice que en primera de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, aquí ya sabemos que mediante nuestro amado Jesucristo podemos deshacer las obras del diablo porque Él vino para eso, para deshacer toda obra del diablo. Dice en Lucas 10:19, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Él nos dio poder y autoridad sobre cualquier fuerza del enemigo. Y las serpientes y los escorpiones a los que se refiere aquí son demonios, potestades, demonios gigantes, chiquitos, de todo tamaño. Entonces ahí nos dio autoridad sobre todos ellos. Entonces tomamos esa autoridad. Entonces es importante que sepamos lo que nuestro Padre nos ha dado y lo dice en su palabra. Y luego de eso nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echar fuera de nuestra vida todos esos demonios, ordenándoles que se vayan de nuestra vida en el nombre de Jesús. Dice en Marcos 16, del 15 al 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, esas bendiciones vienen a los hijos de Dios, a los que hemos creído, ¿no? Hay autoridad que nos ha dado Él. Entonces, tenemos que hacerlo. Y cuanto más autoridad sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Entonces, tenemos que tomar autoridad. Nosotros no tenemos que vivir en pobreza, no tenemos que vivir, ¿no? Tampoco es que vivamos en lujos, pero no tenemos que vivir afligidos, debemos vivir bien, ¿no? En paz, con calma, con esa paz que dice nuestro Padre que sobrepasa todo entendimiento, con el amor de Él, ¿no? No que el diablo nos tenga apabullados. ¿Cómo nos va a tener apabullados si Él dice que nosotros somos cabeza y no cola?
O sea, somos por delante de ellos, ¿no? Nosotros los pisamos a los demonios. No tenemos por qué vivir nosotros siendo apabullados de los demonios. Tenemos que tomar esa autoridad. Pero nosotros tenemos que obedecer la palabra, seguir los caminos, ¿no? La obediencia a la palabra es lo que nos da la autoridad de nuestro amado Jesucristo, porque nos hacemos como Él. Entonces, es importante y sí se puede. Cada cosa que Dios le diga que usted tiene que hacer, usted le dice, Dios, ayúdame a hacer esto. Y Él lo va a hacer, porque usted está confiando en Él. La transformación del ser humano no lo hace el hombre, usted no lo va a hacer, lo va a hacer Dios, pero usted se lo tiene que pedir, porque Él es un caballero y Él no va a hacer nada que usted no le diga. Entonces usted tiene que anhelar lo que usted quiere lograr, que es el cambio en su vida. Entonces usted le tiene que decirle, Padre, transforma mi vida, ya no quiero vivir de esta manera. Yo quiero quitar el pecado de mi vida, ayúdame, Señor. Y ahí comienza a orar, a ayunar, a leer la palabra. Haga los hábitos espirituales que hemos enseñado. Entonces es importante que usted le crea. Dice en Marcos 9:25, cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, cómo nuestro Padre Celestial sacaba a los demonios y esa misma autoridad nos la ha dado a nosotros. Dice en Juan 9, del 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque, ¿para qué haya nacido ciego? Le preguntan. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Que ahí le preguntaban sus discípulos a Jesús cuando vieron a una persona que estaba ciega, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? Entonces, porque sabían que pues Jesucristo era Dios, entonces le querían saber la verdad. Pero Jesús le dijo, no, no pecó nadie, sino que era para que yo lo sanara, ¿no? O sea, para que vieran la gloria de Dios en él y lo iba a sanar y lo sanó. Entonces era para eso. Pero ahí entendemos que las maldiciones vienen y los discípulos sabían que así vienen las maldiciones, de generación en generación. Por eso le preguntaron, ¿quién pecó? Querían saber eso. Si él había pecado, o sus padres, o sus abuelos, su descendencia, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos que darnos cuenta que nos revela que las maldiciones vienen a través de nosotros. Es importante. Entonces, cuánto importante es hacernos hijos de Dios para orar por las personas, para orar por nuestras familias que están en diferentes cautividades. Si nos volvemos nosotros y comenzamos nosotros a iniciar este, este llamado de obedecer la palabra de Dios, entonces vamos a traer bendición a nuestros hogares. Muchas cosas se van a romper, va a cambiar. Usted va a ver la gloria de Dios. La palabra dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, dijo Jesús. Si tú crees, ¿qué es creer? Creer es que cuando tú lees la palabra, tú dices, amén, Padre, tú lo vas a hacer, porque así dice, ¿no? Cuando te dice, perdona, para que yo te perdone, amén, Padre, voy a perdonar, ayúdame a perdonar. O sea, todo lo que hay en la palabra, tú lo guardas en tu corazón y lo haces. Guardar es hacer la palabra de Dios. Todo lo que te enseña. Cuando Jesús vino a la tierra, el Nuevo Testamento, léalo y cada cosa que usted lea, vaya haciéndola y pídale al Señor que le ayude en hacer cada una de las cosas. Entonces así trae bendición a su vida. Entonces es importante esto. Y bueno, vamos a empezar a decir cómo es que nosotros tenemos que sacar todas estas maldiciones de nuestras vidas. Entonces, para nosotros romper con las maldiciones de pecados propios, los pecados que hemos hecho, ¿no? Quería también leer los pecados que vienen por nuestros antepasados. Puede ser brujerías, asesinatos, violencia, ¿no? Violaciones, homosexualismo, lesbianismo, ¿no? Enfermedades como cánceres, diabetes, miopía, todas enfermedades que a veces de la vista, ¿no? Del corazón, o sea, enfermedades que van de generación en generación son maldiciones, ¿no? Robos, codicia, avaricia, fornicación, adulterio, suicidios, depresión. Hay mucha gente que vive de generación en generación en depresión, ¿no? Drogadicción, alcoholismo. Son maldiciones generacionales que vienen a nuestras vidas y nosotros vamos a romperlas vamos a empezar por el pecado propio. ¿Cómo podemos romper el pecado propio para que ese espíritu inmundo salga de nosotros? Nosotros primero decimos cuando oramos, ¿no? Exaltamos primero al Padre, Padre amado, Padre santo, te bendigo, te exalto. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Primero
bendecimos a nuestro Padre y lo exaltamos. Y luego decimos, Padre Santo, yo te pido perdón. Primero pedimos perdón por el pecado. Vamos a poner ejemplo de ciertos pecados, pero usted puede decir todos los pecados que usted comience a saber o puede decirlos individualmente, ¿no? Y cada cosa que estamos diciendo. O todo de corrido, así. Nosotros vamos a decir 3 pecados y ahí vamos a dar este ejemplo de esos 3 pecados nada más. Pero usted puede poner todos los pecados que usted piense que ha hecho, ¿verdad? Decimos, Padre Santo, yo te pido perdón por los pecados de fornicación, adulterio, robo. Vamos a decir estos 3 pecados. Todo pecado de fornicación, adulterio, robo, Padre. Yo me arrepiento de de todos estos pecados en el nombre de Jesús. Y ahora decimos, yo renuncio, yo rechazo, yo reprendo todo pecado de fornicación, adulterio, robo, en el nombre de Jesús. O sea, usted renuncia, ¿no?, a esos pecados, lo rechaza, lo reprende, en el nombre poderoso de Jesús, diciendo esos pecados. Y ahora lo tercero, eso es para pecado propio. Lo tercero que usted va a decir ahora, usted le ordena, porque ya pidió perdón, ya renunció, y ahora usted le ordena a esos espíritus inmundos que salgan de usted. Y ahora yo le ordeno a todo espíritu de fornicación, adulterio, robo, ¿no?, que salgan de mi techo, fuera de mí, en el nombre poderoso de Jesús. Y usted lo dice con autoridad. Y lo dice muchas veces para que salgan esos espíritus. Y así, ¿no? Es importante. Esto es para pecado propio. Ahora, para romper maldiciones generacionales, es muy similar. Y ahora usted dice, nuevamente exalta al Padre, Padre Santo, yo te exalto, te glorifico, te bendigo, Padre Santo, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Y también en esta hora, Padre Santo, yo te pido perdón por los pecados de mis antepasados. Yo te pido perdón por toda brujería, homosexualismo, pobreza, robo. Vamos a decir esos 4. Por toda brujería, homosexualismo, robo, pobreza. ¿Ok? Esos 4. Y así vamos dando ejemplos. Usted puede mencionar todo lo que usted averigüe de todas sus generaciones pasadas, los pecados que ha hecho sus generaciones, sus antepasados. ¿Ok? Usted las va a decir. Y ahora usted va a decir, yo renuncio, yo rechazo, yo reprendo toda brujería, homosexualismo, robo, pobreza, ¿no?, de mi vida en el nombre de Jesús. Así, porque usted ya lo está rechazando. Y ahora esta es la adición que se hace en esta hora. Esto es lo que adicionamos de la diferencia entre pecado propio y pecados de maldiciones generacionales. Dice, yo cancelo ahí. Yo cancelo, yo anulo, yo destruyo toda maldición generacional de brujería, homosexualismo, robo, pobreza en mi vida, en mis generaciones, ¿no? Por el poder de la sangre de mi amado Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, y ahora usted le dice a ese espíritu, yo le ordeno a todo espíritu de maldición generacional, de brujería, homosexualismo, robo, pobreza, ¿no?, que han venido a mi vida, a mi descendencia, los echo fuera de mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Siempre de las gracias, nuestro Padre, porque Él ya le libertó. Entonces, eso es lo que usted tiene que decir. Le tiene que ordenar esos espíritus, ¿verdad? Y en las maldiciones generacionales tiene que adicionar que usted cancele y destruye todas esas maldiciones generacionales que ha venido a su vida, no sea lo que sea que haya venido, que usted sepa, y eso se tiene que anular, porque Jesús hizo todo en ese madero. Entonces, aquí tome estas bendiciones, que es solamente para los que son hijos de Dios. Y si usted no es hijo de Dios, si usted quiere recibir estas bendiciones y comenzar a cambiar su vida para bien y bendecir su hogar, repita conmigo, vamos a hacer la oración para que usted reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Diga conmigo, Padre Santo, yo, diga su nombre y apellido, reconozco que soy un pecador, una pecadora. Te pido perdón por todos mis pecados. Sé que enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí para perdón de mis pecados y salvación de mi alma, y sé que resucitó de los muertos. O recibo a Jesús como mi único Señor y Salvador. Te pido escribas mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo guíe mi vida de ahora en adelante. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ahora ya usted es un hijo de Dios, puede gozar de estos privilegios. Viva la palabra y pídale ayuda, porque la palabra nos dice que sin Él nada podemos hacer.
¿no? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es a través de Dios que podemos ser transformados, traer bendición a nuestros hogares. Y esta es una palabra que Dios quiere que sepamos, que ya no vivamos pisoteados, que no vivamos en pobreza, quite todo, anule todo, pero tenemos que caminar en su palabra. Pídale ayuda a Él y Él le va a ayudar. Le va a ayudar en todo lo que usted le pida que le ayude, porque si es conforme a lo que él le agrada, Él lo va a hacer, porque Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo y que lo que pidiéramos en su nombre, Él lo haría. Así nos dijo nuestro amado Jesús. Entonces, todo lo pedimos en el nombre de Jesús a nuestro Padre Santo. Que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Amén.